Bueno, yo quiero que me acompañes al libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. He querido hablar en esta mañana sobre el tema de preparando nuestro corazón para el avivamiento. Durante todo este año hemos estado haciendo énfasis que es el año del avivamiento por la palabra. Hemos estado hablando de que el Señor quiere que nuestras vidas sean avivadas, pero yo creo que para que eso ocurra, para que nuestras vidas y corazones sean avivados, hace falta pasar por un proceso, hace falta que cosas que hay en nuestros corazones sean subsanadas para nosotros poder ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Sabían ustedes que Isaías se le ha dicho que es la Biblia en miniatura? Porque tiene dos partes bien diferenciadas, con 39 capítulos y 27 en la segunda parte, igual que la Biblia. La Biblia tiene dos partes bien diferenciadas, Antiguo y Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. Pero resulta que aún en la temática, el Antiguo Testamento habla de juicio, de pecado, de lo que Dios va a hacer con las naciones. Igualmente en Isaías, los primeros 39 capítulos hablan de juicio y hablan del pecado de las naciones, mientras que en la segunda parte, en la Biblia, encontramos que la segunda parte nos habla de salvación, nos habla de consolación. Igualmente Isaías, los 27 últimos capítulos nos hablan de consolación, de salvación, y son dos temas muy bien diferenciados. Y precisamente con este versículo comienza la segunda parte del libro de Isaías. Y comienza a hablar del ministerio de Juan el Bautista. Y da la casualidad que los evangelios también comienzan hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y ambos hacen referencia a que el Señor viene, que el Señor quiere reinar, que el Señor viene a salvar, pero para ello tenemos que preparar nuestros corazones. Y por eso la necesidad de preparar nuestros corazones para el avivamiento. Cuando aquí el versículo 4 dice: voz que clama en el desierto, el versículo 3, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, nos está diciendo: prepárense, prepárense. Hace falta barrer los escombros, hace falta preparar la calzada para que venga el rey. Y sabes que esto puede ser visto de dos maneras. Puede ser visto la preparación del camino de manera literal y de manera espiritual. De manera literal, porque resulta que había una costumbre en aquel entonces de que cuando venía un rey, pues preparaban las carreteras. Pero yo creo que es igual que hoy en día. Las carreteras se preparan precisamente rellenando los huecos, quitando las montañas, enderezando aquello que está torcido y quitando las asperezas. Es lo mismo que se hacía en la antigüedad, pero es lo mismo que hacen los ingenieros en el día de hoy. Pero
¿saben qué pasaba? Que los babilonios en este tiempo el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y la imagen que da Isaías era que cuando se iba a la guerra, luego de volver de la guerra, hacían una procesión y el Dios de los ganadores iba adelante. Iban con el Dios paseándolo y la procesión detrás. Y antes de hacer esa procesión, el pueblo tenía que preparar el camino. Tenía que hacer que no hubieran huecos, tenía que hacer que no hubieran montañas, tenía que hacer que no hubiera nada que pudiera obstaculizar el desfile del Dios ganador de la guerra. Pero también puede ser en sentido espiritual. Cuando nos manda a preparar el camino, pues está hablando también de que nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para que el Rey de Reyes pueda vivir dentro de nuestro corazón, para que el Rey de Reyes pueda manifestar su gloria en nuestro corazón. Él no va a venir en un corazón sucio, Él no va a venir en un corazón que tenga luchas, peleas, imperfecciones. Él va a venir en un corazón preparado y va a manifestar su gloria en ese corazón. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios en este tiempo nos está demandando un corazón puro, un corazón preparado para Él derramar de su gloria. Y la primera cosa que nos dice es, todo valle sea alzado. Es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder preparar el camino al Señor y para poder ver la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cuando habla de valle, valle significan los lugares bajos de nuestro corazón. Cuando hablamos de valle, puede ser que Dios esté diciéndonos, hay áreas en tu corazón que tú necesitas levantar. Hay áreas en tu corazón que tú necesitas subir, que tú necesitas rellenar. Y esas áreas pueden ser el ánimo, puede ser que en los últimos días estés desanimado, no quieras ni siquiera venir a la iglesia, no quieras ni siquiera orar al Señor, ya lo de la lectura de la palabra como que te aburre, y es porque te hace falta subir ese valle que hay en tu corazón de falta de búsqueda del Señor, de falta de vida espiritual. Pero sabes que el Señor hoy te quiere decir que si tú tienes áreas bajas en tu corazón, hoy es el momento de levantarlo. Y una de las cosas que más el enemigo busca para que nosotros nos sintamos en estado de depresión, para que nosotros nos sintamos como que estamos hundidos en un lugar oscuro, es precisamente hacernos sentir que no valemos nada con una baja autoestima. Y a veces nosotros no le prestamos atención a esos momentos cuando estamos tristes, a esos momentos cuando nos sentimos en soledad, a esos momentos cuando nos sentimos machacados, que no queremos seguir adelante y no le prestamos atención, pero esos son valles, esos son lugares bajos que mientras estés en ese estado, el Señor no va a poder manifestar su gloria. Y cuando estaba preparando esta palabra, la verdad que fue algo muy bonito porque estaba buscando unas notas de un mensaje en carpetas viejísimas y resulta que me encontré con este mensaje del 1999. Y cuando yo lo vi era como, este es para ahora, este mensaje es para hoy. Y por eso que lo saco hoy, pero mientras lo estaba sacando, el Señor me hizo acordar
de un momento dado de mi vida que yo tuve sitios bajos, que yo pasé por valles. Y resulta que me hizo recordar de un día que estaba haciendo un curso de la licenciatura en teología, y esto se hacían en diferentes ciudades, y tocó hacerlo en Barcelona. Y cuando estábamos allí en Barcelona, fui sola porque Tomás tenía cosas que hacer en la iglesia, cuando eso pastoreábamos en Ronda. Y resulta que estando allí, hubo un momento en que el misionero que estaba dando clases se puso a mi lado y así como quien quiere y no quiere me pregunta, ¿tú sabes inglés? Y yo le dije, no sé inglés. Pero su respuesta fue lo que me taladró el corazón. Me dice, pues yo creo que eres la única persona a cientos y cientos de kilómetros de distancia que eres monolingüe. Aquello monolingüe es que hable solo una lengua, el español. Claro, estaba en Cataluña. En Cataluña hablan al menos español y catalán. Pero aquello, ¿sabe qué? Es como que fue un detonante para sacar toda mi baja autoestima y comenzar a revolucionar mi corazón. Y yo no aguanté, algo me pasó, me fui a la habitación donde me estaba quedando y allí comencé a llorar y yo digo, Señor, pero ¿por qué me siento así? Porque yo siento que no valgo nada. Fíjense lo que dice este misionero, que soy la única persona en cientos kilómetros de distancia que no sabe inglés y ya. Entonces empiezo a sacar todos los defectos, comienzo a sacar todos los complejos, comienzo a sacar todos los traumas y aquello me caí ahí devastada llorando. Hubo un momento en que ya me limpié las lágrimas y salí al salón de la casa y me di cuenta que estaba sola, completamente sola. Entonces empecé a mirar unos libros que estaban en el salón y los misioneros que vivían allí tenían una pared entera de libros en inglés. Era por supuesto, yo no sabía inglés. Otra pared grande de rumano, porque los misioneros habían vivido muchos años en Rumanía y si no sabía inglés, pues menos sabía rumano. Y había una pared pequeña de libros en español. Pero yo empecé a mirar los títulos y de pronto hubo uno que me llamó la atención y se llamaba La curación de los recuerdos de David Seamands. Y aquello me llamó poderosamente la atención y comencé a leerlo y a leerlo. Yo creo que fue la única vez que yo leo un libro de tapa a tapa sin parar. Y cuando leí ese libro, algo pasó en mi corazón y el autor decía que debía de hacer cosas conmigo misma, debía de hacer cosas con mi corazón. Y yo comencé a hacerle caso, me senté en el suelo y comencé a recordar las cosas que me estaban afectando y el por qué yo tenía situaciones que de pronto estaba en el cielo como de pronto estaba en el suelo. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame porque yo no quiero continuar de la misma manera en que estoy. Y allí orando, de pronto vino a mi mente como una película, y en la película habían solo escenas de mi padre era alcohólico, y eran escenas donde yo me sentía abochornada, donde yo me sentía avergonzada por las cosas que hacía mi padre, y la película siguió pasando hasta que hubo un momento en que vino también a mi mente el momento cuando mi padre intentó abusar de mí. Y cuando aquello pasó, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y me dice, lo que te pasa,
todo lo que te pasa es porque tú odias a tu padre. Y yo dije, Señor, yo odiar a mi padre, pero si yo soy pastora. Pero Señor, si yo sé que el odio es pecado, ¿cómo dices tú que yo odio a mi padre? Sí, tú odias a tu padre por todo lo que te hizo. Y comenzó la película a seguir de todas las cosas donde yo me sentía que no valía nada, donde yo me sentía, y la causa era porque había guardado rencor hacia mi padre. En el momento yo dije, voy a ponerme en paz con Dios, me voy a poner en paz con mi padre, y me imaginé que él estaba al frente de mí, y yo creo que para mí fue un encuentro, cuando eso ni siquiera sabía que existían los encuentros, cuando eso no trabajábamos nosotros con encuentros, pero ese fue mi primer encuentro. Y yo hice como que mi padre estaba al frente y comencé y le dije, papá, perdóname por esto, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y me puse ahí a cuenta con él y yo sentí que un peso salió de mi corazón cuando llegué a Madrid. A Ronda, hice una carta a mi padre donde le expresaba agradecimiento por todo lo que había hecho bueno conmigo, pero también le pedía perdón por todo lo malo. Y le envié de regalo una camisa blanca porque le gustaban mucho las camisas blancas. A los 3 meses supe la noticia de que mi padre había muerto y que lo habían enterrado precisamente con la camisa blanca que yo le había enviado. Y sabes que yo sentía que Dios estaba trabajando en mi corazón. Yo sentía que había sitios bajos que Él estaba rellenando, pero que todavía había mucho dolor enterrado en mi alma. Y fue un momento en que fuimos a un culto donde venía un pastor muy famoso y le predicaba a los pastores. Y cuando el pastor predicó, hizo el llamado a los pastores delante, yo pasé delante, algo pasó conmigo, comencé a llorar y a llorar y a llorar. Ni yo sabía qué era lo que me pasaba. Yo no sé si te ha pasado alguna vez eso, pero lloraba y lloraba y no sabía lo que pasaba. Una pastora se me puso al lado y me acariciaba así en el hombro y oraba por mí. Pero hubo un momento en que Dios me permitió tener una visión y sentí que algo de mi corazón salía y yo veo, y es una paloma blanca, pero que tenía como una cajita negra en sus patas. Y yo quería saber qué era lo que decía la caja porque no había logrado leer el mensaje que tenía. Y la paloma dio la vuelta y decía el dolor. Y entonces ahí sí fue, ya no fue visión espiritual ni nada, sino yo con mi boca comencé a decir, se va el dolor, se va el dolor. Y sabes que a partir de ahí yo sentí que Dios había hecho un trabajo de sanidad interior en mi corazón. Y sabes que Dios quiere trabajar también contigo. Hay áreas en tu corazón que necesitan ser rellenadas. Porque mientras están esos sentimientos ocultos, mientras está ese dolor enterrado en tu corazón, hace mucho daño. Me hizo recordar que cuando el Titanic naufragó, lo hizo porque uno de los capitanes vio a lo lejos un pequeño iceberg y dijo, no, es un pequeño iceberg, lo podemos evitar, le pasamos cerca y lo podemos evitar, pero resulta que los icebergs tienen una cualidad que solo se le ve el 11% de su tamaño al exterior, pero un 89% es una gran montaña de hielo por debajo y por eso que se tornan peligrosos. ¿Qué pasó con el Titanic? Naufragó y casi 2,000 personas, 1,900 y pico, murieron por causa de uno que creyó que no pasaba nada con un pequeño iceberg. Y yo creo que hay sentimientos dentro de nuestro corazón
que podemos considerar eso es un pequeño iceberg, eso es un hielito ahí que no pasa nada. Pero debajo, la montaña de hielo que está por debajo, ese 89% te está matando. Te está matando y puede hacer naufragar tu vida, puede hacer naufragar tu corazón. Pero sabes, quiero decirte que todos tenemos valles, los valles son ineludibles, todos algún día tenemos que pasar por valles, pero sabes que los valles son sitios de paso. No te vas a quedar en ese valle. David reconoció lo que era estar en un valle de sombra de muerte. Y por eso decía, aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? El Señor promete estar con nosotros aunque estemos pasando por el valle. Y sabes que el mismo profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 2 decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo creo que en todos estos casos, cuando andamos en valle de sombra de muerte, cuando estemos pensando que nos ahogamos porque las aguas nos aniegan, cuando estemos dentro del fuego, el Señor siempre promete que va a estar con nosotros. En estos días estaba oyendo una canción de Hillsong que se llama Entre las llamas y decía, hay uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Y esto me hizo recordar de cuando aquellos 3 jóvenes en Babilonia, si se acuerdan, que no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y fueron echados al horno de fuego. Y el fuego estaba tan caliente porque Nabucodonosor lo había mandado a calentar 7 veces más, que cuando los hombres fuertes se echaron a los jóvenes al horno de fuego, se quemaron. Pero decía Nabucodonosor, ¿no eran 3 los que echamos en el horno? ¿Por qué yo veo 4? ¿Por qué yo veo 4? Y el que está ahí, el cuarto, es semejante al Hijo de los dioses. Y yo creo que hay uno más que está con nosotros aunque pasemos por el fuego. Si tú estás pasando por las aguas, ten la seguridad que aunque haya olas grandes, que aunque haya viento, hay uno que va en tu barca y te está diciendo no temas, porque le dice al viento cesad, porque le dice a las olas que cesen y al viento que se calle. Él está contigo. Aunque pases por el fuego, no vas a arder, así como los jóvenes, estos jóvenes judíos en Babilonia. Dice que cuando salieron ni siquiera olían a humo porque había uno que les estaba protegiendo. Hay uno más entre las llamas contigo ahora. Y sabes que aunque pases por valles de sombra de muerte, aunque estés en momentos de depresión, aunque ahora mismo te sientas triste y sientas que no tienes solución a los problemas que estás atravesando, el Señor te dice, hoy es día de levantar tu valle, hoy es día de rellenar esos huecos que hay en tu corazón, porque el Señor quiere desatar su gloria sobre tu vida, sobre tu corazón. La segunda cosa que tenemos que hacer para preparar nuestro corazón y hacer que la gloria de Dios se manifieste es bájese todo monte y collado. Imagínense que hay un hueco, que es el valle, y tú vienes y le has echado tierra, lo has rellenado,
pero seguidamente del valle hay una montaña. Esa montaña tienes que allanarla para que pueda pasar el Señor con facilidad. Entonces la orden es: bájese todo monte. Y esto se refiere al orgullo, se refiere a la vanagloria, se refiere a la autosuficiencia. Muchas veces nos creemos más importantes que otros. Muchas veces nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Muchas veces nos creemos que si nosotros no estamos, pues como que no va a ir adelante las cosas. Y yo quiero hablarte a ti, líder, que tal vez estás diciendo: este es mi grupo vida, esta es mi red. Y crees que lo que tú tienes, el ministerio que tú tienes a tu alrededor te pertenece. Pues yo quiero decirte que eso es orgullo, te has llenado de orgullo, y el Señor te dice hoy: bájese todo monte, bájese todo monte, porque no podemos permitir que el orgullo entre a nuestras vidas, porque dice la Biblia que antes de la caída viene el orgullo. Antes de la caída viene el orgullo. Y me estaba acordando de una hermana pastora que estuvo trabajando con nosotros algunos años. Dice: hay hermanos que son horquetas. Y yo le decía: ¿cómo que horquetas? Horquetas, no sé si saben que es como un palo que tiene para apoyarse. Bueno, resulta que dice que hay hermanos que tienen el ministerio como una horqueta. Se les quita la horqueta y ya ni van a la iglesia ni sirven al Señor, porque están solamente posicionados en su ministerio, no en el Señor que le ha dado el ministerio. Y yo creo que hoy es día de que nosotros analicemos nuestras vidas, que analicemos nuestro corazón, porque habrán situaciones donde tú te has enorgullecido y has creído que puedes con todas las cosas. Y esta es la otra contraparte del valle. Necesitas allanar tu monte. ¿Sabes que José, siempre hablamos de él cosas buenas, siempre hablamos de que fue un hombre con muchas virtudes, y yo misma he estado domingo tras domingo hablando de las cualidades de José? Pero Josué también tenía sitios altos, tenía lugares altos en su corazón, porque él era el preferido de su padre le había hecho una túnica de colores, porque era el hijo de la mujer que más amaba, Raquel. Pero él tuvo que ser humillado para que Dios cumpliera el propósito para el cual lo había encomendado. Él tuvo que ser humillado, pasar por pozos, pasar por cárcel, pasar por tentaciones, para luego llegar a ser el gobernador de todo Egipto. Y la Biblia dice que el que se enaltece será humillado. Pero el Señor quiere que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. La tercera cosa que el Señor nos manda a que tenemos que hacer para preparar nuestros corazones para el avivamiento es que lo torcido se enderece. Significa las cosas sutiles que nosotros creemos que como no son pecados no nos afectan, pero eso también es algo torcido. Y sabes que el Señor quiere caminar en una senda derecha. Decía Hebreo: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. Necesitamos trazar un camino recto, y cuando nosotros pensamos que hay cosas que podemos obviar, que podemos echar a un lado, resulta que eso impide la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y esto puede ser una vida devocional pobre, puede ser poca o ninguna oración, poca o ninguna lectura de la palabra. Puede ser también raíces de amargura que haya en nuestro corazón. Hoy el Señor quiere zarandear nuestro corazón
para que podamos preparar el camino al Señor. Y la última cosa es que lo áspero se allane. Lo áspero se allane. Y esto significa nuestras reacciones. Muchas veces somos un poco agresivos con las personas y pensamos que las personas las podemos dominar y las podemos hacer como con un mando a distancia. O sea, si yo quiero más volumen, menos volumen, menos volumen. No. El Señor quiere que tú te controles, que tú controles tu carácter, que tú controles tu agresividad. Yo no sé para quién será esta palabra, pero esta palabra fue preparada desde el 1999. Así que Dios debe estar hablándote. No seas iracundo, airaos, pero no pequéis, dice el Señor. Puede ser que tengas un carácter violento, pues el Señor te dice hoy es necesario que lo torcido se enderece. ¿Dices amén? Cuando estas 4 cosas se nivelan, tienes un valle que has rellenado, tienes un monte que has allanado, tienes algo torcido y lo has enderezado, o algo áspero y lo has suavizado. Entonces dice la Biblia, el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando nosotros preparamos nuestros corazones y le decimos al Señor, toma control de esos sitios bajos, toma control de mi baja autoestima, toma control de mi tristeza, de mi dolor, toma control de todo esto, porque hoy yo voy a rellenar mi valle. Cuando nosotros sabemos que hay lugares altos en nuestros corazones y reconocemos hoy que hay orgullo, que hay vanagloria, que hay autosuficiencia, y cortamos ese valle y lo emparejamos y lo nivelamos. Cuando sabemos que hay lugares torcidos en nuestro corazón y los enderezamos, y sabemos que hay asperezas y lo alisamos, entonces dice, vendrá la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios quiere manifestar su gloria sobre ti. ¿Y sabes qué significa manifestación de su gloria? Que ya no va a ser como algunos creen, no, es que Dios está en todas partes. Y eso es verdad, eso es un nivel de la gloria de Dios, que Dios es omnipresente y Él está en todas partes. Pero no, el Señor quiere llevarte a un nivel más elevado. Él quiere hacer como dice el salmista, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No te conformes con que Dios está en todas partes, no, porque Él también dice que Él habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y por eso podemos sentir su presencia. Pero no te conformes con eso, porque Dios quiere llevarte a algo más, y es la presencia manifiesta de su poder en cada momento de nuestras vidas. Tú has sentido como de pronto estamos alabando y se te eriza la piel, o como que sientes que hay un frío, un calor, o que de pronto hay un temblé que te entra en las manos. Es porque la presencia de Dios se manifiesta. Pero Dios quiere llevarte al nivel más elevado, y es la Shekinah, que es la gloria de Dios, que es la habitación de Dios, que es la presencia de Dios continua en tu vida, en tu casa, en la iglesia y donde quiera que tú vayas. Dios está preparando nuestros corazones para el avivamiento, pero el avivamiento no vendrá hasta que tú hayas nivelado esas 4 áreas de tu vida. Pero ¿sabes qué es bonito pensar? Que Dios lo quiere hacer, y Él lo quiere hacer
hoy. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Y si hay alguien que nos visita por primera vez, yo quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Que pongas tu mano en tu corazón y repitas conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te entrego mi corazón y mi vida. Quiero que me cambies, me transformes, que hagas de mí una persona diferente, libre de depresiones, libre de orgullo, libre de todo camino torcido, libre de toda aspereza. Hoy te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera preguntar, ¿cuántos han hecho esta oración por primera vez? Levanta la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más ha hecho esta oración por primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Les damos un fuerte aplauso a aquellos que han hecho esta decisión por Cristo. Levanta tu mano derecha y di conmigo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Quita de mí el orgullo, quita de mí la vanagloria, quita de mí la autosuficiencia. Quiero tener un camino recto y trabaja en mi carácter, porque yo quiero, dilo con todo el corazón, porque yo quiero que tu gloria repose en mi vida, en mi casa y donde quiera que yo vaya, porque yo sé que tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.